Hola de nuevo gente de YouTube, hoy vengo a traerles un nuevo video a mi canal, y esta vez conoceremos cuáles son las cartas más inútiles o inutilizables del juego, pero antes de empezar debo aclarar de que una carta inutilizable no significa que sea el más débil, ya que estas mismas cartas llegan a ser más útiles que otras cartas que son más fuertes, en fin y sin nada más que aclarar empecemos con el video. La carta que abre las puertas de esta lista es una que casi no hace nada en las partidas, solo desgastar elixir, y servir como un simple adorno, y la carta de la que estoy hablando es nada más y nada menos que el recolector de elixir. En sí esta carta tiene más desventajas que ventajas, ya que es fácil hacerle counter, con tan solo lanzarle hechizos, y eso también sumémosle su alto costo siendo 6 de elixir. También es considerada una de las cartas peores equilibradas del juego, debido a los constantes cambios que hacen para hacerle lo más equilibrado posible, pero solo terminaron en hacer una carta inútil que solo depende de pocos mazos para que sea utilizable. Su única utilidad es recolectar elixir para que la barra de carga sea lo más rápido posible, pero ¿para qué me sirve eso si el proceso en el que recolecta es lento e incluso con su coste de elixir puedes usar otras cartas que son más baratas y más útiles en las partidas que la misma carta estructural, y no falta de que esta carta es de las menos jugadas y con peor porcentaje de derrotas, e incluso los números hablan por sí solos. La situación de la carta sí es muy compleja, debido a su bajo uso, y eso que en sus mejores tiempos, aunque no era la mejor carta pero por razones de Supercell decidieron cambiar su balance haciendo una carta inutilizable y que casi nadie usa. La verdad, el recolector de elixir merece ser bufeado y ojalá pronto lo hagan para que al menos sea una carta algo usada y no tan infravalorada como lo es hoy, y sin nada más que decir comencemos con la siguiente carta. Es algo irónico que esta carta cuente con el mismo problema que la anterior pero con una situación mucho peor, así es Aglode, la choza de bárbaros. ¿Qué rayos es eso? En fin, esta carta está peor que el recolector de elixir debido a que es de las que tiene menos uso y con una baja tasa de victorias la convierten en la menos usada y peor devaluada del juego, una carta tan inútil que hasta el peor jugador de Clash Royale nunca lo utilizaría. Existen muchas razones para explicarlo y la primera es su alto costo siendo 7 de elixir, y la gran cantidad de counters como los hechizos, aunque la carta tenga mucha más vida y daño lamentablemente por su alto costo y su mal desempeño a la hora de utilizarlo hace de esta carta una de las peores. También está que es inútil si quieres hacer una ofensiva aunque solo sirva un poco para lo defensivo, en sí la carta ni estratégicamente tiene uso, debido a que si lanzas esta carta para atacar no serviría de nada, en sí los bárbaros de la choza por sí mismos pueden hacer daño a la torre, pero con una simple carta puedes retener el ataque de los bárbaros usando un mago o un lanzadardos, y ni tampoco se hable de las brujas que solo te jugarán en tu contra. También esto va a la defensa debido a que la carta demuestra no defender bien contra las tropas del enemigo que pueden ser magos, brujas, tropas aéreas y tanques, y ni hablemos de un combo bien planeado. En conclusión, hacerlo sería algo inútil y terminarías perdiendo la partida y tus 30 copas menos, y todo por la mala capacidad de la carta. En mi opinión, para que la carta sea algo útil deberían bajarle su coste de elixir a 6 y aumentarle un poco su velocidad de creación. Ojalá esperemos que un próximo cambio de balances hagan estos cambios que dije para que la carta deje de ser mala y inutilizable, y sin nada más que decir vamos con la siguiente tropa. La siguiente carta es una que antes era de las mejores y de las más destacadas a tal grado de ser algo roto y molesto y que era muy usado en las partidas seguidamente, pero con el pasar del tiempo Supercell empezó a nerfearlo poco a poco hasta llegar a su situación actual, una carta nada destacable y poco útil, y hablo del espíritu de fuego. Sin duda alguna de lo mejor a la desgracia, es la historia de esta carta que hoy en día es tan infravalorada y inutilizable, aunque no está peor que las dos anteriores, si posee un panorama complicado y terrible. Antes esta carta estaba conformada por 3 espíritus y su coste era de tan solo 2 de elixir, aunque 2 veces más costo que lo actual, pero sí tenía más daño y era mucho más útil. Sin embargo Supercell decidió hacer cambios y disminuyó a 2 espíritus pero conservó el costo de 2 elixir, pero lo que no esperó Supercell es que a pesar de ese cambio la carta aún seguía siendo muy utilizada y más bien su nerf no sirvió para el último gran golpe y decidieran hacer el mayor nerfeo de su vida, así es nada más y nada menos que disminuir a 1 el número de espíritus. Este fue
el comienzo del fin de la carta, ya que dejaría de ser usado, y los jugadores dejaron de jugarlo. La carta cayó de manera estrepitosa, y lo que era una amenaza terminó en un infierno para el espíritu de fuego. Esto provocó que Supercell, al ver que la tasa de uso de esta carta cayó de manera grave, disminuyeron el coste a 1 de elixir, algo que al final no sirvió para nada ya que el daño ya estaba hecho y no había vuelta atrás. Los tiempos de oro de esta carta llegaron a su fin. Hoy en día, de entre todas las cartas de espíritus, el de fuego es el que menos destaca y peor uso tiene, ya que el espíritu de hielo, aunque haga un daño menor, se compensa con su congelación que dura 2 segundos, y lo hace muy útil en situaciones complejas, mientras que el espíritu eléctrico puede hacer un daño en de muchas tropas, mientras que el espíritu sanador, que también puede hacer daño, también puede curar a las tropas aliadas que se encuentran cerca del ataque de la carta, mientras el espíritu de fuego cuenta con más daño que los otros espíritus. No tiene una segunda cualidad como los demás, ya que solo puede dañar a las tropas haciéndole algo útil contra algunas cartas, pero en las demás jugadas no llega a ser nada útil. Depende de otras cartas para ser algo útil. No es como antes, que hacía mucho más daño cuando eran 3, ya que esta carta con una no es nada efectiva, y sabiendo que ahora los jugadores usan cartas inmunes al daño del espíritu de fuego, en conclusión la carta no es tan útil y solo llega a servir en ciertos casos, pero en situaciones graves esta carta sería inservible y ineficaz en las batallas, e incluso siendo reemplazado por el horno, que es más útil y eficaz. En mi opinión, Supercell debería bufearlo, aumentar algo de daño y la rapidez de la carta para que al menos tenga algo de propósito en las partidas, pero conociendo a Supercell y su enemistad con esta carta, dudo que sea un hecho este cambio, por lo que solo queda esperar si Supercell tenga misericordia con esta carta y finalmente reciba su esperado bufeo. En fin, sin nada más que decir, vamos con la siguiente. La siguiente carta son los duendes. En fin, no necesitan de presentación para conocerlos, pero lo que sí necesitarían sería algo de importancia por parte de Supercell, que tan olvidada tiene a esta carta a tal grado de ni saben de su existencia. ¿Y por qué digo esto? Pues con tan solo ver su tasa de uso y porcentaje de victorias, sabremos que esta tropa es una de las más inutilizables del juego, y esto nuevamente tiene mucha explicación científica. El primer problema lo podemos ver en su estadística, siendo muy débiles en ataque y resistencia, y se pueden defender fácilmente sin necesidad de poner una carta, aunque sea una carta barata siendo 2 de elixir. Sigue siendo una pésima carta, ya que cualquier otra carta acabaría fácilmente con los duendes, y para la defensa no son tan efectivos y solo terminan siendo aniquilados. Otras cartas como los duendes con lanza, aunque menos fuertes, son más útiles porque atacan a distancia y pueden atacar tropas aéreas, algo que sí los hace útiles que su par, que solo atacan cuerpo a cuerpo, pero para eso ni sirven. No hay tanto que explicar, con tan solo jugar con esta carta verán el verdadero resultado, e incluso los Larrys, que son más débiles, son mucho más usados y sobrevalorados que los mismos duendes. En fin, no le pediría a Supercell que los bufeen, ya que no tendría sentido, aunque le dé algo de mejora, de todas maneras sería el mismo resultado, por lo que esta carta no tiene nada de importancia para un buff. Y bueno, eso sería todo sobre los duendes, y sin nada más que aclarar, vayamos con la última carta del video. Ya hemos visto cartas que en un principio eran de las mejores y ahora son peores y casi inútiles, otras que nacieron con ese destino de la inservibilidad, así que la última y la carta más inutilizable de Clash Royale es nada más y nada menos que el trío de mosqueteras. Eso no me lo esperaba. Sé que no te la esperabas, ¿verdad? En fin, esta carta es considerada la más inutilizable del juego por varias razones, principalmente por su alto coste, que antes era de 9 y ahora es 8 de elixir. Otra de las razones es su vulnerabilidad, ya que pueden ser destruidas fácilmente con hechizos, aunque eso depende del nivel de carta, y también otras tropas que cuestan menos les pueden hacer counter fácilmente. Desde que se lanzó esta carta, su panorama siempre fue el mismo, debido a que a veces las bufean y otras veces las nerfean, un ciclo sin final. Puede que su alto daño de disparo lo compense, pero debido a estos problemas y que es la carta peor equilibrada del juego, la vuelven una carta casi inútil y no tan usada por los jugadores. Como dice una parábola, 3 son mejores que una, pero para el trío de mosqueteras, esta ley no cuadra debido a que una es mejor que las 3 e incluso en la misma serie del juego lo confirma. Puede que la mosquetera sea inferior, pero lo compensa su bajo costo de 4 y llega a tener buenas partidas que las 3 juntas. En fin, lo único que faltaría sería que en la próxima temporada bufean a esta carta y después las nerfeen como es de costumbre.
son basura. Basura, basura, mega basura. Y bueno gente, hasta aquí termina el video, ¿y ustedes qué opinan? Si estas cartas son las más inutilizables o si tuvo que ser otra carta que no haya dicho en el video, me lo pueden dejar saber en los comentarios. En fin, si te ha gustado regálame un like y activa la campanita para que YouTube te avise de los nuevos vídeos que estrene. Además suscríbete ya que esto me motiva a traer más contenido al canal. Gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos en una futura ocasión, bye.